Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro. Pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio. Conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras. Pura inspiración, ¿verdad? Uh-huh. Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa, y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real? Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? ¿Estamos soñando? Estás en medio del taller, en realidad, durmiendo. Es tu primera clase de sueños compartidos. Tranquila. Acabamos de escuchar un fragmento de Origen, una de las genialidades salidas de la mente de Christopher Nolan. La mayoría de vosotros, cuando terminéis de escuchar Milenio 3, o puede que antes, si no lo hacemos lo bastante bien, os volveréis a internar, como cada noche, en un reino que no por transitado es menos desconocido: el reino de los sueños. Es un mundo en el que pasamos un tercio de nuestra vida y que, sin embargo, guarda celosamente sus secretos. La mayor parte de lo que soñamos jamás llega a nuestra mente consciente. Otras veces tenemos un breve atisbo, un flash de lo que hemos vivido tras esa barrera. Un atisbo que, para cuando salimos de la ducha o terminamos de cepillarnos los dientes, pues ya ha caído en el olvido y ha desaparecido para siempre. Son muy pocos los sueños que recordamos en detalle. ¿Pero creéis que tiene necesariamente que ser así? Edgar Allan Poe escribió que todo lo que vemos no es sino un sueño dentro de un sueño. ¿Os imagináis lo que sería cerrar los ojos con el mismo propósito, con la misma intención con la que vamos a una sala de cine o conectamos nuestra consola de videojuegos? Convertirnos en onironautas, viajeros, exploradores de un reino inmenso, el reino de nuestra propia mente. ¿Suena demasiado bonito para ser verdad? Pues puede que no sea así. Muchos nos lo habéis pedido y hoy vamos a hablar de los sueños lúcidos. Y Clara, ¿qué es un sueño lúcido? Pues yo creo que lo has explicado muy bien, y en la introducción, con ese fragmento de Origen, también queda muy claro, ¿no? Un sueño lúcido es tener la capacidad de, cuando estamos soñando, ser conscientes plenamente de que lo estamos haciendo y, por tanto, despertar, digamos, dentro del sueño. Es un poco un contrasentido lo que estoy diciendo, pero es así. Y poder manejar ese sueño a nuestro antojo. Poderlo manejar a nuestro antojo quiere decir ser conscientes de que estamos soñando, pero también poder cambiar de alguna forma el argumento del sueño, el escenario, poder viajar a otros sitios, hablar con otras personas, disfrutar de unos objetos que podemos materializar de la nada. ¿Cosas así son posibles? Sí, incluso hablar con personas que ya no están, seres fallecidos,
o viajar a otros planetas hipotéticamente, porque claro, nuestro potencial inconsciente es inmenso y es, digamos, atreverse a abrir una puerta que normalmente es curioso, ¿no? Que es un acto tan común, el dormir y el soñar, y muy poca gente le presta atención ya en sí a los sueños, o sea que imagínate a los sueños lúcidos. Y esto hay gente que le pasa, digámoslo así, espontáneamente o con entrenamiento, con técnicas, con sabiduría que está en los libros se puede llegar a aprender. Podemos llegar a convertirnos en lo que decía antes, en exploradores de los sueños. En aeronautas, efectivamente. Pues se dan de las dos maneras, es decir, algunos son espontáneos, es decir, hay una estadística incluso que me he traído que es bastante abrumadora, ¿no? Un 70% se calcula más o menos de las personas alguna vez ha tenido algún sueño lúcido espontáneo, es decir, sin haber hecho nada previo para que esto sucediera, ¿no? Y luego están las técnicas de entrenamiento, los talleres de sueños lúcidos para aprender a inducirlos y controlarlos. Y esto es una cosa, porque yo empecé hace relativamente poco a escuchar esta palabra y me interesó mucho el tema, pero esto es un invento nuevo, una cosa de estas que nos sacamos de la manga en plan New Age, o es algo que ya conocían pues nuestros antepasados o gente de culturas más entre comillas primitivas. No es un invento. Lo que pasa es que digamos que la ciencia oficial no reconoció la consistencia de lo que la gente contaba como sueños lúcidos hasta fecha bastante reciente, hasta el año 78. Pero muy anteriormente, en culturas antiguas, los aborígenes australianos, por ejemplo, el tiempo de la creación lo llamaban el tiempo del sueño, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, lo que hacen, que todavía se hacen, algunos de nuestros oyentes puede que tengan en su casa un atrapasueños. Uh-huh. Un atrapasueños es un artilugio que está concebido por los indios Sioux, que es una especie de redondel hecho con unos hilos, y queda algo parecido a una especie de tela de araña con un agujero en el centro, luego se decora con plumas, con cuentas y se cuelga en la cama. Y esto se supone que este amuleto, este aparato tiene por función filtrar los sueños, dejar solamente los sueños buenos y que los sueños malos pasen por el agujero, ¿no? Hay una anécdota, por ejemplo, de Ritchie Valens, os sonará como cantante de La Bamba, efectivamente. Pues en la película de La Bamba, donde cuenta su vida, Ritchie Valens al parecer tenía uno de estos atrapasueños porque él de niño había tenido un sueño horrible en el que se caía un avión y en un colegio, en su colegio, vamos, y se salvaba de milagro, y esto sucedió. Y posteriormente este aparato lo tenía, se lo habían dado para protegerse porque él tenía mucho miedo de los sueños y en general de los aviones, y curiosamente hay un momento de la película en el que el atrapasueños se rompe, y esto simbolizando un poco que su vida va a cambiar a partir de aquel momento, y efectivamente Ritchie Valens, pues como sabemos, falleció en un accidente de avión. Pues todo esto suena muy divertido, pero puede ser útil, es decir, uno puede decir, no, pues voy a intentar entrenarme en esto de los sueños lúcidos, pues yo qué sé, para convertirme todas las noches en James Bond y conducir coches estupendos y ligarme a señoras maravillosas y ir a los casinos más lujosos del mundo. Pero puede tener utilidades prácticas, más allá del mero ocio onírico, por llamarlo de alguna forma. Sí, hombre, está claro que aquí lo tentador, lo atrayente es el ocio onírico, efectivamente, ¿no? El encontrarte en lugares extravagantes, lugares exóticos que te apetece ver, o hablar con personas que te interesa hablar, que no vas a llegar a hablar nunca probablemente, ¿no? Pero sí, hay una parte, digamos, que es para mí realmente la única que debería de ser tratada en este sentido, o debería de hacerse con este fin, es mi opinión, ¿no? Uh-huh. Que es la parte en la que tú puedas enfrentarte a tus miedos, por ejemplo, a fobias, situaciones de pánico, o incluso pues la especie de angustia anticipatoria de esas personas que están viviendo la jornada por anticipado y ya tienen un acontecimiento importante
como una boda o como tener que hablar en público o 1000 cosas que nos pueden dar miedo en un momento determinado y que antes de que llegue ya estamos anticipando que va a salir mal, con lo cual estamos cada vez más nerviosos y eso nos hace ser más torpes aún, ¿no? Todo eso, si se controla el sueño lúcido, tú puedes, digamos, enfrentarte a ello en un escenario controlado, porque sabes que nada te va a pasar. No pasa nada por tocar la araña si te da miedo, y no pasa nada si en un momento determinado tienes que acercarte a una persona que te gusta y decirle me gustas, porque a lo mejor tienes un miedo terrible a esto, ¿no? Por una timidez. Entonces, en este sentido me parece que los sueños lúcidos son bastante útiles porque te preparan, digamos, para vivir una situación que luego en la vida real, si tienes que hacerla, te va a resultar más fácil, ¿no? Es como aquello de practicando, digamos, se va un poco el miedo, pues algo así. Fíjate que hace un tiempo vi un documental precisamente sobre sueños lúcidos en el que daba testimonio un ingeniero de la NASA. Este ingeniero de la NASA estaba encargado de diseñar un proyecto para el establecimiento de una base lunar permanente. Y le tenía obsesionado, pero no daba con el asunto. Y oyó hablar de esto de los sueños lúcidos y durante semanas estuvo entrenándose. ¿Para qué? Porque él pensaba que en los sueños podría encontrar la solución. Él tenía todos los datos, todas las estadísticas, todas las tablas, toda la tecnología disponible, pero no sabía cómo juntar el puzzle. Y entonces, cuando se sintió preparado, tuvo el sueño. Y soñó con la luna, y soñó con su base, y sobre todo soñó con cómo la iba a construir. Y soñó con robots. Soñó con unos robots tripulados desde la Tierra que iban a ir ensamblando sobre la superficie lunar, robots movidos por orugas, nada humanos, pero sí muy prácticos para esa tarea, y que iban a ensamblar esa base lunar. Cuando presentó su proyecto en la NASA, todo el mundo dijo que era lo más creativo, lo más interesante y sobre todo lo más viable que se había hecho nunca sobre el tema de la base lunar. ¿Y qué podemos hacer durante un sueño lúcido? Aparte de todo lo que hemos dicho. Bueno, pues esto que has comentado es muy interesante porque efectivamente que una de las cosas que también nos permite los sueños lúcidos es desarrollar la creatividad, ¿no? Esto, por ejemplo, puede venir estupendo para Javier Pérez Campos o para ti que escribís libros. No, sobre todo mi creatividad anda bajo cero, o sea que a mí me va a venir de perlas. Y para artistas en general, de hecho, por ejemplo, hay algunas técnicas muy antiguas que practicaban los monjes, que le llaman la técnica de la llave, que eso, ojo, también vale para la gente que no recuerda sus sueños, porque aquí, claro, lo principal para poder trabajar con los sueños lúcidos es acordarse de ellos. Claro. Es que esto lo hemos dejado ahí un poco de lado. Claro, ¿de qué te vale tener un sueño lúcido si luego te pasa lo que he dicho al principio, te estás lavando los dientes y se te ha ido todo de la cabeza? Claro. O sea, primero hay que entrenarse para recordar los sueños. Aquellas personas que tengan esa dificultad, vamos a decirlo así, los que ya tienen eso andado, es algo que tienen muy importante ya trasvasado, ¿no? Pero, como decía antes, esta técnica vale tanto para los que no pueden recordar los sueños como para los que quieren, digamos, hacer la creatividad mayor y potenciar esa creatividad durante el sueño, ¿no? Que es una técnica que además ahora hay una exposición de Dalí magnífica. Donde podemos ver muchas de sus obras, ¿no? Dalí pintaba sus sueños, que es lo que decía él. Claro, es que él se cree que utilizó esta técnica de la llave, la técnica de los monjes, ¿no? Que utilizaban una llave muy pesada y también eso es un poco, luego podemos decir una técnica más moderna, parecida, pero la antigua era esta, ¿no? Tenían la llave muy pesada en la mano y entonces iban quedando dormidos hasta que, claro, llega un momento en que cuando te quedas dormido se produce una relajación muscular, la llave cae al suelo y te despiertas, ¿no? Esto se dice que Dalí lo utilizaba y que pintó algunos de sus cuadros contando lo que estaba viendo en el sueño, tal cual. Y claro, esto pues claro, vaya sueños, ¿eh? Sí, también es verdad. Sería para analizarlos por otro lado, ¿no?
Pero bueno, hay otra técnica más moderna que es poner el despertador de madrugada, es decir, calculando un tiempo en el que ya estamos dormidos, a ver si pillamos alguna fase REM, que es donde se producen mayoritariamente los sueños. No es la única fase donde se producen, que siempre se dice que solamente en la fase REM soñamos, no es verdad, pero son donde más se producen. Entonces es intentar pillar ese periodo y si lo pillamos y nos despertamos nos acordaremos. Claro, ¿qué pasa? Que efectivamente, si te vas a lavar los dientes o te metes en la ducha, ya lo hemos fastidiado. Lo que hay que hacer, esto tanto para la gente que nos recuerda los sueños como para aquellos que quieran trabajar con la lucidez, es siempre tener un diario a mano, un diario de sueños, que es lo que nos va a hacer que fijemos esa información que recibamos. Además, debemos apuntarla tal cual la recibamos sin intentar filtrarla o decir si esto es imposible, ¿cómo puede haber un elefante volando? No, pues yo he soñado un elefante volando y lo apunto, ¿no? Porque nos vamos a dar cuenta entonces de cómo son la calidad de nuestros sueños, de qué tipo de información se transmite y muchas veces incluso puede que descubramos que hasta se repiten. Esto en el caso de que queramos recordar los sueños, pero luego dentro de las técnicas que hay para conseguir la lucidez, también se utiliza esta técnica, ¿no? Es decir, la de despertarse, digamos, intentando pillar un periodo REM y hacer un periodo de descanso sin dormir de 20 minutos en los que realizaremos esto. A mí me parece sinceramente muy complicado, salvo que estemos en fin de semana, y es dedicarse a hacer tareas que activen nuestro hemisferio, digamos, más lógico, ¿no? Como solitarios, cálculos matemáticos, en fin, algo que yo desde luego no me pondría a hacer para activar esa parte, ¿no? Esa parte, digamos, fuerte de nuestro hemisferio, y cuando llegamos a pasados los 20 minutos podemos hacer una pequeña relajación, aunque normalmente no hará falta porque ya estamos relajados, y volver a intentar incorporarse al sueño que teníamos, que habremos previamente anotado. Ojo, luego esa para mí es una técnica bastante complicada, yo lo digo como lo pienso. No, tiene pinta de ello. Sí. ¿Qué piensan nuestros amigos de la posibilidad de convertirnos en dueños de nuestros sueños? Pues están llegando bastantes comentarios y preguntas para Clara. Por ejemplo, OW nos decía: he visto en varios foros de internet de gente que trata de vivirlos hasta el punto de provocarse parálisis del sueño, una constante que siempre nos hacen llegar también nuestros oyentes. Charlie, por ejemplo, nos decía: hablando de sueños en Milenio 3, y justamente hoy tuve uno de mis sueños más raros, donde estaba en medio de la guerra. Musol también nos decía: control del sueño y consciencia de este. ¿Podéis matizarlo, por favor? Bueno, de lo de la parálisis del sueño vamos a hablar después, porque esto, como todo en la vida, no todo es no todo es jauja. No todo es jauja, no todo es un campo de rosas, y tiene sus peligros. Javi quería preguntar algo. Sí, bueno, yo ahora estoy leyendo un libro de Patrick Harpur, que es La tradición oculta del alma, y ahí se recoge precisamente pues esas creencias de Jung, ¿no? Uno de los padres de la psiquiatría moderna, que decía que teníamos que prestar atención a los sueños. Él estaba convencido de que prestando atención a los sueños podríamos ser conscientes pues de traumas o de necesidades o carencias que nosotros tenemos. Yo no sé si esto de vivir nuestros sueños como nos está comentando Clara, nos podría facilitar también superar a lo mejor algunos traumas, como hacen algunos hipnólogos, ¿no? Como dicen algunos hipnólogos que pueden hacer, adentrándose en nuestra mente y alterando esos momentos clave de nuestra vida. Qué interesante, porque hay una cosa de la que una posibilidad que no hemos tratado. ¿Sería posible revivir el pasado en esos sueños lúcidos? Sí, también. Se podría viajar al pasado o al futuro. Claro, revivir, por ejemplo, una experiencia traumática para intentar superarla o para intentar comprenderla. Claro. Habría que ser muy valiente, supongo, también para eso. Habría que ser muy valiente y muy constante y desde luego, pues en este caso yo concreto sí que recomendaría acudir a un taller de sueños lúcidos, es decir, no hacerlo así a la ligera porque a uno se le ocurre un día, ¿no? Porque además primero hay un entrenamiento, mira, este ingeniero de la NASA estuvo preparándose, ¿no? Pero sí que se puede revivir ese episodio, es decir, pues alguien que tuvo, yo que sé, por ejemplo, un accidente y ahora tiene miedo a los coches, a conducir. Pues como en los sueños todo es posible, nosotros en ese diario de sueños que debe llevar el orinonauta,
también se debe intentar preparar, o sea, no solamente durante el momento antes de irse a dormir o cuando te despiertas, cuando has de anotar las cosas, sino es un poco vivir la jornada pensando en ese sueño, en ese episodio que quieres intentar resolver, y entonces apuntar en un papel una frase corta y concisa pero directa de lo que quieres resolver, o el problema que tienes, y repetírsela varias veces a lo largo del día. Y antes de acostarse también, incluso tenerla cerca de la mesilla y dormirse repitiéndola como si fuera un mantra, ¿no? Para ver en qué momento, si nosotros estamos fijando en esa atención, en ese problema, a lo mejor el primer día no, el segundo no, puede que al mes siguiente o cuando sea, depende de las personas, más pronto que tarde ese escenario se va a incorporar a nuestros sueños y nos va a permitir, si logramos la lucidez, movernos en él. Porque una cosa sí que es interesante es que los escenarios normalmente vienen dados de serie, por así decir, como si fuera un videojuego, ¿no? Y nosotros luego ya podemos movernos libremente por ellos, pero los escenarios vienen dados, digamos, de antes, aunque ahí hay alguna gente muy experimentada que incluso es capaz de elegir los escenarios a los que quiere acudir. Y eso imagino, Clara, que es como, dicho casi vulgarmente, como cuando algo nos obsesiona, ¿no? Es imitar un poco ese modelo de obsesión de cuando algo nos atormenta y acabamos soñando y teniendo pesadillas con ello. Imagino que el modelo es un poco parecido, ¿no? Eso de pensar constantemente en algo. En el fondo es un modelo parecido, pero a la inversa, efectivamente, ¿no? Y de hecho, las pesadillas, por ejemplo, suelen ser un buen catalizador para darnos cuenta de que estamos en un sueño lúcido, ¿no? Porque cuando tú tienes una pesadilla, el primer impulso del ser humano es despertarse. Dios mío, qué horror, ¿no? Dios mío, qué horror, esto es una pesadilla, quiero despertar. Luego estoy siendo consciente en algún momento de que estoy soñando y quiero despertar. ¿Por qué? Entonces ahí es el momento en el que hay que atrapar el sueño. Ahí es a donde vamos. Llevamos un buen rato hablando de sueños lúcidos, pero ¿cómo se consigue esta capacidad? Es decir, esto luego explicaremos que no está exento de riesgos, así que, como se suele decir, niños, no lo hagáis en casa. Pero lo explicamos porque es nuestro deber de explicarlo y porque pues hay mucha gente interesada que con esta información pues puede acudir a un taller de sueños o puede intentar poco a poco. El poco a poco y la mesura son importantes en todas estas cosas, pues intentar pues esta vía de autoconocimiento. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue llegar a tener este poder, por llamarlo de alguna forma? Sí, poder, en el fondo no es un poder interno que tenemos todos, ¿no? O sea, sí, un poco sería como tener superpoderes en sueños, ¿no? Antes hemos explicado que hay varias técnicas. Una de ellas ya la hemos dicho, que es, digamos, digamos, la espontánea, ¿no? Que es el sueño. Porque, perdona que te interrumpa. Claro, antes has dicho que evidentemente es de cajón. El primer paso es acordarse de los sueños, pero supongo que el segundo es saber que estás dormido cuando tienes el sueño. El segundo es saber que estás soñando. O sea, es decir, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, a lo largo del sueño, digamos, lo que es el sueño, no del sueño, lo que soñamos, sino del sueño, como elemento fisiológico, atravesamos diferentes fases, ¿no? Al principio tenemos una fase que es sinagógica, en la que se producen de todo tipo, pues incluso estamos medio despiertos, y si alguien en ese momento, aunque estemos medio dormidos, también tenemos la alerta. Entonces, si alguien te dice: Santi, te hace así en el brazo, despierta, y tú probablemente vas a decir: no, si yo no estaba dormido. O sea, porque no eres muy consciente de en qué terreno te estás moviendo, ¿no? Luego hay un sueño ligero, luego hay un sueño más profundo, que es donde se produce, digamos, la mayoría de los sueños, que es la fase REM, y luego hay un sueño mucho más profundo, ¿no? Y luego del sueño profundo ese se pasa otra vez a la fase REM y se repite todo el ciclo con un breve despertar. Entonces, sabiendo un poco cómo son estos ciclos, lo que hay que hacer es intentar tener la consciencia con, como decimos, una serie de técnicas. Esas técnicas, para saber que estamos soñando, por así decirlo, primero tenemos que tener asegurado un buen sueño, ¿no? Es decir, debe haber comodidad donde vayamos a estar, espacio suficiente, poca luz o ninguna, y nosotros tenemos que estar tranquilos y relajados y saber que nadie nos va a molestar en ese momento, ¿no? Luego hay unos preparativos previos, por ejemplo,
no consumir cafeína, té, chocolate, alcohol, excitantes, tampoco tabaco. Y bueno, pues fármacos, nadie vamos a decir que deje de tomar los fármacos que toma. No, pero sí que es verdad que algunos fármacos producen insomnio y otros te introducen en un sueño tan profundo que hay ni conciencia ni nada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es como un viajero, el orinonauta es un viajero que se prepara para un viaje espacial, por así decirlo. Entonces tiene que tener una serie de parámetros que le ayuden a conseguir ese buen sueño, ¿no? Luego se puede potenciar también con una serie de alimentos que digamos nos producen un sueño mucho más profundo, ¿no? Por ejemplo, la leche, ¿no? La leche se habla de tómate un vasito de leche por la noche calentita, no sé qué. Una tilita. O una tila, una manzanilla, o alguna infusión relajante también ayudan a entrar en ese buen sueño. Y una vez que estamos así, digamos, ya más relajados, podemos realizar algún tipo de meditación. Hay muchos tipos de meditaciones, algunas son más complicadas, otras más sencillas. Cada persona puede escoger la suya propia. De lo que se trata es de relajar el cuerpo totalmente, estando boca arriba, y intentar conservar esa idea de que nosotros queremos ser conscientes de que estamos soñando. Eso es muy importante. Claro, muy fácil decirlo, muy difícil conseguirlo, pero como decimos, todo con la práctica. Si tú vas practicando y tienes eso en mente, ese principio que decía Javi, un poco de la obsesión, por así llevarlo de esa manera, al final esto termina por pasar, ¿no? Y quizás antes de lo que pensamos. Yo hace tiempo leí, tú me dirás si es una técnica viable o no, una cosa que se llamaban, digámoslo así, los puntos de alerta. Y era que en tu vida, en tu vigilia, en tu vida despierta, pues cada vez que veías algo que te hiciera dudar mínimamente de la realidad, hacer, digámoslo así, una actividad de control. Y te recomendaban algo que supieras que no puedes hacer en sueños. Yo te lo comentaba antes de empezar el programa. Yo, por ejemplo, una hoja de papel como la que tengo aquí ahora mismo, si quisiera leerla en un sueño, sería un borrón. Y de hecho, además, cuando lo he intentado alguna vez, me angustia mucho. Si puedes leer la hoja de papel, quiere decir que estás despierto. Si te pasa lo mismo y te acostumbras y ya lo tomas claro, es una rutina y es una disciplina muy gorda. Cada vez que ves algo raro, hacer un test de realidad, lo automatizas de tal manera que lo llegarías a hacer incluso en sueños. Y entonces, cuando en sueños el test de realidad fallase, serías automáticamente consciente de que estás soñando. A mí me ha pasado. Efectivamente. ¿Pero sabes lo que me sucede? No. Y eso me tienes que explicar cómo se evita. Que en el momento en que descubro que estoy soñando, me pongo bastante nervioso y me despierto. Te despiertas, claro. Eso es... Lo has explicado muy bien. En realidad es tener unos puntos de referencia, unos puntos de control para reconocer que estamos soñando, ¿no? ¿Cómo dices? Bueno, pues claro, hay muchas cosas que en los sueños no nos cuadran, sobre todo cuando nos despertamos y pensamos en el sueño, ¿no? Pero incluso en el sueño, si te empiezas a fijar, los contornos de los objetos están medio borrosos, los carteles no son claros, no son nítidos, por eso no puedes leer a lo mejor bien. Las personas, algo que no nos cuadre en la escena, cómo actúa una persona que a lo mejor no actuaría en la vida real, o algo que no debiera de estar donde está. Ese tipo de pequeñeces son las que nos pueden dar la alerta de que estamos soñando. Y entonces, en el momento en que estamos soñando es cuando se produce esa lucidez. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el reto ahora? El reto ahora, pues decimos que es un proceso muy largo de un viaje del orinonauta que se tiene que preparar muy bien, ¿no? El reto es conseguir fijar esa lucidez, porque o bien te despiertas o bien puedes caer en un sueño normal, digamos, ser abducido por otro sueño y ya perder totalmente la conciencia, ¿no? Entonces, todo eso es con frases de apoyo en el mismo sueño. Cuando eres consciente, intentar repetirte: estoy soñando, soy consciente, estoy dentro de un sueño lúcido y voy a controlarlo de la manera que yo quiera, ¿no? Es decir, repitiendo eso incluso antes de irse a dormir. Pero en el propio sueño, si es posible, antes de que te despiertes, ¿no? Es decir, voy a hacer esta actividad, soy consciente de ello y la voy a manejar.
Pues una tarea, el premio es grande, pero la tarea también parece que es ardua. De todas formas, estamos en el siglo XXI y parece que prácticamente lo que no queremos o no llegamos a tener la entereza para hacer con esfuerzo, lo intentamos suplir con máquinas. ¿Hay máquinas que nos ayuden al sueño lúcido? Sí, hay incluso aplicaciones de teléfono móvil. Así, tal cual, de los teléfonos estos que tenemos todos. Sí, hay una aplicación que se llama Dream On, que la pueden buscar nuestros oyentes. Dream On. Sí. Vale. Y que está ideada por el psicólogo nada más y nada menos que Richard Wiseman, que es Richard Wiseman. Sí. Este que se ha metido a estudiar fraudes parapsicológicos, etcétera, fantasmas y etcétera. Y ahora se ha metido en estas cosas de los sueños lúcidos. Sí. Hay que decir que la aplicación es gratuita en principio y tiene con unos sueños de serie. Pero luego hay otra serie de sueños que son, digamos, de pago, ¿no? Para tú descargarte pues un viaje a Hawái, a lo mejor, ¿no? Esto es muy raro, o sea, hay sueños de serie y luego ya, como los videojuegos, te bajas escenarios opcionales. Un viaje a la selva, yo qué sé, ¿no? En fin. Ajá. Entonces, la aplicación, claro, tienes que tener el teléfono móvil conectado a la red para que no te quedes sin batería, y conectas la aplicación y dejas el teléfono bajo la almohada en un sitio que el teléfono va a detectar, digamos, teóricamente funciona así, ¿no? Tú te vas quedando dormido y entonces, mientras que te estás moviendo hasta que te duermes y tal, la aplicación no hace nada, ¿no? En el momento en que detecta que ha pasado un cierto tiempo prudencial y que ya deberías de estar dormido, es cuando te emiten como unas ilusiones auditivas que están en inglés, por cierto. O sea que si no sabes idiomas vas a tener unos sueños muy extraños. Sí, pero bueno, el caso es que a lo mejor sabemos más idiomas cuando estamos, es decir, más conocimiento de ese idioma del inglés que nos suena más cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. Esto hay que decirlo, porque nuestro inconsciente recoge tanta información a diario y hay a lo mejor una palabra que sea muy simple como pencil, la sabemos todos, pero hay algunas palabras que se quedan en el inconsciente y no somos capaces de decirlo en la consciencia, y sin embargo están ahí. Y lo que emite esta aplicación es como una serie de órdenes, incluso en algunas están en japonés, porque hay una de las aplicaciones que es un viaje a Tokio, donde yo me desperté antes de lo que se supone que tenía que llegar, ¿no? Y entonces llegué a escuchar la voz de la aplicación hablándome en japonés. Bueno, esto es bastante curioso. Tengo que confesar que lo probaré, aunque solo sea por curiosidad. Pruébalo. Lo probaré. A ti te va a gustar. Sí, a mí todas estas cosas me vuelven loco. Para terminar y muy rápido, habíamos hablado de que efectivamente que esto no es jauja y que el que se meta que sepa por lo menos que tiene ciertos riesgos. ¿Qué riesgos son esos? Exactamente, a mí esto me parece muy importante. Yo siempre cuando expongo algún tema me gusta dar la cara y la cruz. Y hay que decir que efectivamente todo tiene sus efectos secundarios siempre y cuando se haga un mal uso de ello, ¿no? Y las personas que lo hagan y de la forma en que lo hagan, ¿no? Los peligros básicamente son llegar a perder el sentido de la realidad en un momento determinado, y sucesos que han ocurrido, digamos, durante el sueño, en la vigilia no recordemos bien si eso ha pasado de verdad o fue un sueño. Entonces hay ahí una cierta desorientación. Que no haya una barrera clara entre los dos mundos. Sí, eso tiene que ser un poco angustioso. Luego está otro, que es desentenderse de los retos y de las responsabilidades que tenemos en la vida cotidiana, porque a lo mejor nuestra vida, digamos, no es excesivamente para tirar cohetes, pero oye, luego llegamos por la noche y podemos controlar estos sueños, y entonces eso nos da como los superpoderes de los que hablamos antes. Entonces podemos tener esa tentación de abandonarnos al sueño, porque para que lo que me quede aquí.
Y luego está el descanso deficiente, ¿no? Nosotros, cuando se trabajan con los sueños lúcidos, se está trabajando en la fase REM, que es la fase más importante para descansar tanto el cuerpo como la mente, y si estamos trabajando en esa fase, pues al final lo que ocurre es que no descansamos adecuadamente. Entonces, no se puede abusar de ello, y ante la duda, mejor acudir a un taller donde nos expliquen cómo hacerlo bien. Bueno, pues ya lo sabemos, es un mundo apasionante, cuesta trabajo, bueno, a lo mejor cuesta bajarse una aplicación del teléfono móvil, quién sabe, y desde luego tiene sus riesgos, curiosamente los mismos riesgos que se decían respecto a la realidad virtual, que en el fondo es de lo que estamos hablando. Pues en un ratito, después de los informativos, seguimos con Milenio 3, tenemos muchísimas más cosas y, bueno, pues os dejamos con nuestros compañeros de servicios informativos.